Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que os traigo una nueva receta clásica y tradicional de pasta de cría. Sin más, empezamos. Pan rallado, galletas, frutas y verduras, plantas silvestres de temporada, junto con vitaminas, minerales y proteínas, son los ingredientes básicos de cualquier pasta de cría para pájaros. En esta ocasión voy a compartir con vosotros una receta de pasta de cría rica en nutrientes y con ingredientes naturales que me enseñó hace algunos días el compañero Francisco, con nada más y nada menos que 86 años y toda una vida dedicada a las aves. La pasta de cría de Francisco es muy simple pero bastante nutritiva, ya que como él dice, los pájaros en libertad se alimentan de semillas, pequeños brotes de plantas, algún gusano y poco más, por lo que no es necesario añadir tantas cosas a las pastas de cría como hacemos hoy en día. Para elaborar esta receta necesitaremos, por un lado, elementos de bollería para la base, que es lo que suelen incorporar la mayor parte de pastas, y para ello podemos utilizar pan o galletas que todos solemos tener por casa, y por otro lado utilizaremos frutas, verduras o incluso hierbas silvestres como el brócoli, la zanahoria, el apio, la manzana, las cerrajas, la ortiga, el diente de león o la pamplina. En primer lugar, comenzaremos rallando o triturando el pan duro, al que añadiremos una cucharada de orégano o una ramita de orégano en función de cómo lo tengáis disponible, un diente de ajo y un trocito de cebolla, puesto que tanto estos dos tubérculos como el orégano destacan por tener una gran cantidad de propiedades antibacterianas, vermífugas y antifúngicas. Cuando tengamos la mezcla base con la textura que deseemos, la apartaremos en un bol o en un cuenco para comenzar a triturar las frutas, las verduras y las plantas silvestres que vamos a utilizar. En mi caso voy a utilizar brócoli, que es una de las verduras más nutritivas que podemos aportar a los pájaros, un poquito de apio, ortiga y zanahoria. Aunque como he comentado antes, podéis utilizar las frutas, verduras y plantas que tengáis más a mano en el momento de realizar la pasta de cría, siempre y cuando sean aptas para aves y aporten los nutrientes necesarios en función de la época del año. Si no sabéis qué frutas, verduras o plantas silvestres pueden comer vuestros pájaros, ya sean canarios, jilgueros, periquitos, ninfas o agapornis, debajo en comentarios fijados voy a dejar los vídeos en los que hablaba sobre este tema que es tan importante en la alimentación de nuestras aves. Pues bien, una vez que tenemos todo triturado, vamos a ir añadiendo poco a poco las frutas y verduras trituradas a la mezcla base para que todo el agua, vitaminas y nutrientes de las frutas y verduras los absorba el pan. Este paso es muy importante que lo vayamos haciendo poco a poco, para conseguir una pasta de cría con la humedad y textura deseada, ya que la pasta debe quedar suelta y esponjosa para que sea más apetecible para los pájaros. Después de un tiempo mezclando muy bien todos los ingredientes, obtendremos una pasta con un olor bastante agradable, que además es muy nutritiva, natural y apetecible para los pájaros, que es lo verdaderamente importante. Francisco, aparte de criar canarios blancos, a los que les da esta pasta de cría, también cría canarios de factor rojo y para ellos elabora una pasta muy similar, reduciendo la cantidad de brócoli y de plantas silvestres y añadiendo alimentos ricos en carotenos como el pimiento rojo o la zanahoria, junto con la proporción adecuada de pigmentante. Esta receta de pasta de cría casera no solo sirve para canarios, sino que la podemos utilizar en la alimentación de cualquier otro tipo de aves durante todo el año como un complemento más, y especialmente en la época de cría, para que la consuman los reproductores y con ello embuchen más y mejor a sus pichones, consiguiendo que estos crezcan y se desarrollen sanos y fuertes debido a todos los nutrientes que tiene la pasta de cría. Eso sí, es recomendable que una vez elaborada la pasta de cría la gastemos el mismo día o en los 2 o 3 días siguientes, siempre que la conservemos en la nevera, ya que al ser una pasta de cría casera y natural no tiene ningún tipo de conservante añadido, como se ocurre con las pastas industriales. Por lo tanto, como habéis visto a lo largo del vídeo, con ingredientes básicos y económicos que todos solemos tener por casa, podemos elaborar una pasta de cría muy completa y equilibrada que cubre todas las necesidades fundamentales que tienen los reproductores durante la cría y que favorece el crecimiento óptimo, el desarrollo y la buena salud de los pollitos, consiguiendo además un gran ahorro económico, puesto que las pastas de cría tienen un precio bastante elevado y son uno de los mayores gastos que tenemos en el aviario. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre la alimentación de las aves y como siempre te espero en el próximo vídeo.